Universidad Autónoma de Tlaxcala. Facultad de Filosofía y Letras. Códice Guillermo Tobar de Huejotzingo, editado por la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla. Códice Chavero de Huejotzingo, Códice Azoyu II y Códice Boturini, los tres editados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Destaca además su labor como curador en la reciente exposición temporal Códices de México, Memorias y Saberes, expuesta en el Museo Nacional de Antropología. Actualmente es el director de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia de México. Sin más, le cedo la palabra a nuestros tres ponentes y espero pues disfruten de su agradable charla y aprendamos mucho. Buenas tardes, agradezco a la Facultad de Antropología la invitación que nos han hecho esta tarde. Con mucho gusto el doctor Baltasar y yo estamos aquí para dar a conocer este libro que ustedes están viendo. Es el Lienzo de Tlaxcala, la copia de 1773 de Juan Manuel Illanes del Huerto. Este libro, la primera parte del libro están los estudios introductorios. En la segunda parte están las láminas, se las voy a mostrar. El libro es una edición bilingüe, está en español y en inglés. Todos estos son los estudios introductorios. Trae un estudio muy interesante sobre la persona que hizo la copia, sobre Juan Manuel Illanes, que fue un pintor muy conocido en el Valle Poblano Tlaxcalteca. Todo esto viene a hacer que este texto sea un texto verdaderamente muy completo. Y vienen posteriormente las láminas. Esta es la lámina principal. Es una lámina, nosotros conocemos el lienzo de Tlaxcala, la versión de Alfredo Chavero del siglo XIX. Esta es la versión del siglo XVIII y es la versión más completa que se conoce del lienzo de Tlaxcala. Como ustedes pueden ver, difiere un poco de la versión que todos conocemos del lienzo de Tlaxcala de Chavero. Está muy completa porque trae los nombres de los personajes y así vienen todas las láminas. Las láminas, algunas fue necesario, por ejemplo, como esta lámina, trabajarlas de esta manera para que, porque son láminas dobles. Entonces viene todo este trabajo con láminas dobles y con láminas sencillas, dependiendo de lo que es la copia. Viene todo, cada una de las láminas trae una descripción, trae los mapas. Estos mapas se mandaron a hacer a Ciesas, los mapas de los recorridos que va mencionando la publicación. Y al final, para complementar el trabajo, vienen las 80 láminas de Alfredo Chavero, que es lo que todos conocemos. Porque yo como editora me di cuenta, al estar trabajando, y lo consulté con el doctor, que es el asesor de este libro, que era necesario que pusiéramos también la versión de Chavero. Son 80 láminas. La versión de Chavero es lámina principal y 80 láminas. La versión de Illanes es la lámina principal y 87 láminas. O sea, la versión de Illanes es la versión más completa. Entonces vienen las 80 láminas de Chavero, que son los que todos conocemos. Vienen las 80 láminas, les decía yo, como un complemento para mejor conocimiento del libro. El libro tiene un tamaño, porque así lo requerían, de 48 por 40 centímetros. Y hicimos un cartel conmemorativo que está por aquí para que se conozca cómo está conformado el lienzo. En la parte de atrás, este cartel trae la historia del lienzo escrita por el doctor Baltasar. Entonces es una edición que se complementa con este cartel en donde mostramos cómo es esta copia de Illanes, ¿sí?
Los códices prehispánicos y coloniales, además de su fuerza de expresión visual, aportan testimonios invaluables para el conocimiento de la historia de México. En particular, las investigaciones realizadas en la región tlaxcalteca admiten alrededor de 60 manuscritos pictográficos con información relevante sobre religión, tributos, geografía e historia del devenir tlaxcalteca. Con base en esta tradición, el gobierno del estado de Tlaxcala considera como prioridad divulgar el acervo histórico de nuestra entidad y publica por primera vez a través de la Secretaría de Educación Pública el lienzo de Tlaxcala en copia firmada el 20 de diciembre de 1773 por Juan Manuel Illanes del Huerto. El original, considerado como códice histórico colonial, fue pintado a mediados del siglo XVI por autor anónimo. Para realizar la presente publicación del lienzo de Tlaxcala, que está dedicada a la memoria del maestro Luis Reyes García, investigador comprometido con la preservación del patrimonio histórico de Tlaxcala y de México, convocamos a destacados académicos especialistas en el tema, procedentes de instituciones como la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Biblioteca Digital Mexicana, la Universidad Complutense de Madrid, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. A todos agradecemos su participación, pues por medio de sus ensayos exponen un meticuloso análisis tanto del contexto histórico como de las láminas que pintó en 1773 con Manuel Illanes del Huerto. Agradecemos de manera entrañable la participación del asesor de este proyecto, el doctor Baltasar Brito Guadarrama, y del doctor Miguel León Portilla, quien escribe el prólogo. Escritor mexicano que a lo largo de su vida ha obtenido significativos reconocimientos y títulos, uno de los mayores el ser considerado sabio guardián de la palabra antigua. Entregamos la presente publicación del lienzo de Tlaxcala en edición bilingüe, español e inglés. Contiene ensayos históricos introductorios y el similar de lienzo, así como un estudio sobre la vida y obra del copista. De esta manera se presenta un interesante y completo documento sobre la historia de esta pictografía y su contexto. La edición se conforma de 3 capítulos: contexto histórico de Tlaxcala, historia del lienzo y la descripción de láminas. Después se muestra el apéndice y para una mejor interpretación de la copia, integramos las 80 láminas que en 1892 publicó Alfredo Chavero, utilizando los calcos de Diodoro Serrano y las litografías que hiciera Genaro López. La bibliografía se consigna al final de cada texto para enriquecer el trabajo del autor y como recurso para el lector que pretenda profundizar en la investigación del tema. En el año de 1787, Antonio León y Gama recibe de Nicolás José Faustinos, Maciscatzin, Carmecagua y Escobar la descripción del mapa historiógrafo de Tlaxcala. Este documento también se incluye como apéndice de esta publicación, ya que mantiene una estrecha relación con la copia realizada por Illanes y es fuente importante para todas las copias que se han hecho a partir del siglo XIX del lienzo de Tlaxcala. Faustino Maciscatzin informó que se realizaron 3 versiones originales simultáneamente. Una estaba destinada al rey de España, otra a la Ciudad de México, probablemente al virrey Luis de Velasco, y la tercera se conservó en el ayuntamiento de Tlaxcala. Las 3 versiones originales se perdieron. Según información de Alfredo Chavero, la copia que se encontraba en el ayuntamiento de Tlaxcala fue solicitada durante el gobierno de Maximiliano de Habsburgo para ser examinada por la Comisión Científica Francesa y se perdió. En la actualidad se desconocen estas versiones originales. Es el lienzo de Tlaxcala un material histórico que amalgama 2 culturas. No cabe duda que la participación del pueblo tlaxcalteca en la conquista de México fue un elemento importante sin el cual para Cortés no hubiera sido posible su hazaña. La doctora Andrea Martínez Barax de manera contundente afirma: los tlaxcaltecas no se consideraron conquistados sino conquistadores, aliados privilegiados de la corona de Castilla. Pero no fue solo eso. Pese a su deseo meritorio de obtener los beneficios jurídicos de su alianza con el conquistador, los del antiguo señorío de Tlaxcala contribuyeron al pleno desarrollo de la nación mexicana al participar en la colonización de tierras alejadas de su territorio en el norte de la República Mexicana. Bueno, este es el trabajo
trabajo que mencionaba aquí el compañero que yo estoy haciendo como editora de este proyecto Memoria Histórica de Tlaxcala, que está dedicado al maestro Luis Reyes, que fue un distinguido académico de la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad. Yo quiero aprovechar para insistir un poco, que he hablado con varias personas, que sería interesante que la universidad hiciera una revisión de la obra de Luis Reyes, de la escritura pictográfica en Tlaxcala, que es un documento muy interesante, que yo creo que se podría hacer una revisión y un apéndice de las nuevas cosas que se han ido descubriendo después de que la universidad editó este texto. Otro documento que editó también la universidad es la historia cronológica de la noble ciudad de Tlaxcala, de Juan Buenaventura Zapata y Mendoza. Ambos textos, autoría del trabajo de investigación de Luis Reyes. Ojalá que la universidad pudiera reeditar estos textos, sobre todo para las nuevas generaciones de la carrera de historia, la carrera de antropología, que conozcan el trabajo de este importante investigador que hizo para esta universidad. ¿Sí? Gracias. Bueno, muchas gracias. Principalmente estoy realmente agradecida tanto con la presencia de la maestra Alemán como el doctor Baltasar Brito, un amigo entrañable desde hace mucho tiempo, y antes de dar lectura al escrito, pues principalmente, ¿cómo les diré?, el disfrutar de la lectura de todo este documento, que es muy completo, incluye aspectos desde cuestiones arqueológicas, cuestiones históricas, incluye la cédula real de Tlaxcala, el análisis mismo del documento y la edición que realiza Chavero. Entonces, daré lectura. Dice: la presentación que hoy nos reúne en este lugar es el valioso facsimilar del lienzo de Tlaxcala, Códice Histórico del siglo XVI, copia de 1773, de Juan Manuel Illanes del Huerto, su historia y su contexto. Illanes del Huerto fue pintor de Cámara de Cabildo tlaxcalteca durante el siglo XVIII. Es un documento editado en 2016 por la maestra Guadalupe Alemán Ramírez, que ha coordinado durante un tiempo el proyecto Memoria Histórica del Pueblo de Tlaxcala. La publicación se encuentra asesorada por el reconocido académico el doctor Baltasar Brito Guadarrama, actualmente director de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, donde se incluye un prólogo del doctor Miguel León Portilla, profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Colegio Nacional. Esta es una obra máxima de copia elaborada sobre tela que cuenta con diferentes dimensiones que oscilan de 2 metros por 1 metro. Está integrada por una lámina principal que expone la alianza que realizó la provincia de Tlaxcala con los españoles, y todos los personajes cosas indican sus nombres y facilitan su identificación. En el año de 1787, Antonio León y Gama recibe de Nicolás José Faustino Maciscatzi, Calmecagua y Escobar la descripción del mapa historiográfico de Tlaxcala. Faustino Maciscatzi informó que se realizaron 3 versiones originales simultáneamente. Una se envió a Tlaxcala, al rey Felipe II, otro a la Ciudad de México, probablemente al virrey Luis de Velasco, y la tercera se conservó en el Ayuntamiento de Tlaxcala. Las 3 versiones originales se perdieron, según información de Alfredo Chavero, en 1892. La copia se encontraba en el Ayuntamiento de Tlaxcala, que fue solicitada durante el gobierno de Maximiliano de Habsburgo, de 1864 a 1867, para ser examinado por la comisión científica, pero se perdió. En la actualidad se desconocen estas versiones originales. Así, la presente publicación del lienzo de Tlaxcala cuenta con 210 páginas, introduciéndose una dedicatoria al querido maestro Luis Reyes García, etnólogo, catedrático universitario, hablante de la palabra antigua, llena de sabiduría, la lengua náhuatl.
siendo esta patrimonio histórico de Tlaxcala y de México. El contenido está compuesto por una copia facsimilar de la cédula real en la cual Carlos V de Alemania, primero de España, otorga a la ciudad y provincia de Tlaxcala el escudo de armas y el título de leal ciudad en el año de 1535. El documento se divide en tres partes. En la primera de ellas se habla sobre el contexto histórico de Tlaxcala, donde intervienen trabajos como el realizado por el arqueólogo Ángel García Cook, perteneciente a la Dirección de Estudios Arqueológicos y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, haciendo un ensayo sobre Tlaxcala, síntesis de su desarrollo cultural, refiriéndose sobre las exploraciones arqueológicas efectuadas en el estado por más de 40 años. El arqueólogo José Eduardo Contreras Martínez del Centro Tlaxcalaina colabora con 3 trabajos referentes a la historia de la nación tlaxcalteca en torno al concepto de guerra florida entre tlaxcaltecas y mexicas y la confrontación tlaxcalteca ante la conquista. Contreras Martínez, en los 3 ensayos, hace referencia desde los inicios de la conformación de la República de Tlaxcala hasta la conquista. Además, analiza la guerra florida y plantea que fue un mecanismo de estatus social para darles privilegios a los guerreros. También reflexiona sobre la alianza tlaxcalteca con Cortés y la decisión de la alianza por los 2 señoríos más importantes, o sea, Tizatlán, gobernado por Xicoténcatl, que contaba con el control militar, y Ocotelulco, gobernado por Maxixcatzi, que controlaba la organización económica de la República. Esta primera parte finaliza con el trabajo del licenciado Armando Díaz de la Mora, perteneciente a la Sociedad de Geografía, Historia Estadística y Literatura del Estado de Tlaxcala, AC, presentando un panorama del periodo colonial y la conformación de un nuevo gobierno. En la segunda parte se refiere a la historia del lienzo, donde se incluyen ensayos académicos que nos hablan de la historia del lienzo de Tlaxcala, un mapa historiógrafo por el doctor Baltasar Brito Guadarrama, perteneciente a la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, analizando el cómo y por qué de la elaboración del documento original. El pincel como intérprete, Juan Manuel Illanes, pintor de cámara del noble cabildo de la Ilustre de Tlaxcala, es un trabajo realizado por el doctor Jaime Cuadriello Aguilar, del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Menciona el lenguaje estilístico y los géneros de las obras artísticas de Illanes, las pinturas del manuscrito de Glasgow y el lienzo de Tlaxcala por la doctora Andrea Martínez Barak, de la Biblioteca Digital Mexicana. Analiza las pinturas murales registradas en las casas reales y los dibujos de la descripción de la ciudad y provincia de Tlaxcala. También se presenta el ensayo sobre el armamento indígena en el lienzo de Tlaxcala por la doctora Isabel Bueno Bravo, de la Universidad Complutense de Madrid, enmarcando el contexto bélico del lienzo como la indumentaria de la clase guerrera tlaxcalteca, analizando el armamento indígena y español, que fue muy vasto, desde armas ofensivas y defensivas de choque y arrojadizas. Finalmente, el último trabajo de la segunda parte trata sobre un análisis de los elementos representados en el lienzo de Tlaxcala, como los edificios, el mobiliario, el vestuario, las insignias y los estandartes. Este trabajo es realizado por la arqueóloga Rosalba de la del Centro Puebla de Lina. Como tercera parte, se describen en las láminas de dicho lienzo mapa historiógrafo de Tlaxcala, que es la lámina principal, donde se relata el pacto, analizado por Baltasar Guadarrama, mapa Ruta de Cortés, inciso B, rumbo al imperio, analizado por la maestra Itzel González Pérez y la maestra Rosalba Sánchez Flores, también pertenecientes a la Biblioteca Nacional. C, el de Tlaxcala, analizado por la maestra María del Pilar Regueiro Suárez, el de Baltasar Brito. D, someter para la conquista de la provincia de Tepeaca, la conquista de Tenochtitlan, analizado por la maestra Rosalba Sánchez Flores y la maestra Itzel González Pérez. En el mapa Campañas de Occidente, inciso E, presenta la conquista de la Huasteca y sus vecinos, analizado por el maestro Juan Manuel Pérez Bayo, del Centro de Investigaciones de la conquista de Occidente, analizado por la maestra Rosalba Sánchez Flores, perteneciente a la Biblioteca Nacional. En el apéndice se incluye descripción del mapa historiógrafo que se guarda en el arca de privilegio
el muy ilustre encaramiento de la novísima insignia, donde se trató primero la vida de Santo Ángel de la Hacienda y la más principal de la España, por Nicolás José Faustino Maciscasi, Almicagua y Esparta, y el lienzo de Tlaxcala, 80 láminas publicadas en 1892 por Alfredo Chavero. La relevancia del documento es que analiza cómo se veían a sí mismos los tlaxcaltecas, es decir, como conquistadores aliados privilegiados. Según las actas del ayuntamiento de la ciudad de Tlaxcala, el 17 de junio de 1552, se ordenó la elaboración del documento para enviarlo a España a petición expresa del virrey Luis de Velasco, con el objetivo de dar a conocer ante las Cortes españolas la colaboración de la provincia de Tlaxcala en la conquista del Nuevo Mundo y con ello obtener mercedes, exenciones e indulgencias, es decir, el pedimento de toda una provincia que se consideraba conquistadora, igual que los españoles. Además de recalcar a Tlaxcala como uno de los centros de elaboración más ricos en códices y manuscritos. Según el maestro Luis Reyes García, en la región tlaxcalteca había más de 60 manuscritos pictográficos, tales como los lienzos de Huamantla, los lienzos de Tepetipa, algunas ruedas calendáricas y diversos mapas que contienen información relevante sobre religión, genealogía, tributos, testamentos, geografía, calendarios e historia del antiguo señorío tlaxcalteca, además del resguardo de archivos municipales y sobre todo de fiscalías. Finalmente, quisiera decir que la presente edición contribuye de manera relevante para dar a conocer el rico patrimonio cultural, documental y no olvidar la memoria histórica de Tlaxcala. Por ello, la labor de la maestra Alemán Ramírez es de aplaudirse por su incansable interés porque las nuevas generaciones, como las que están muchas aquí presentes, conozcan a través de los documentos antiguos su historia. Muchas gracias. Siempre que le toca, bueno, primero buenos días, tarde ya a todos, siempre que le toca a uno hablar al final, dice, yo le tengo que decir, ya lo dijeron todo. Afortunadamente creo que para el caso del libro que nos ocupa esta tarde no es así. Tenemos y siempre tendremos mucho que decir al respecto. Yo quiero agradecer que me hayan invitado nuevamente a estar aquí con ustedes en la universidad. Es la segunda ocasión que vengo. Curiosamente hablar de cosas completamente diferentes. La vez pasada hablé, me parece, de música. Bueno, para que vean que también soy músico. Pero en esta tarde me gustaría mucho referirme a este libro que se presenta el día de hoy ante ustedes, porque siempre que uno comienza un nuevo proyecto se pregunta, voy a publicar un libro que ya hizo en 1892 Alfredo Chavero, que en 1933 o 34 publicó don Próspero Caguatzin, aunque lo hace en realidad de Chanis en la edición, que Artes de México lo reeditó y que Cartón y Papel publica en 1990 y tantos otra vez. Y de ser así, ¿por qué lo tendríamos que publicar un documento o qué tendríamos que poner en él? ¿Cómo lo dividimos? ¿Qué hacemos al respecto? Esa es una pregunta que todos cuando empezamos a hacer una investigación nos hacemos. ¿Y qué vamos a decir? ¿De verdad puedo hacer un aporte significativo para los estudios de los códices? Yo creo que sí. Y voy a explicarme. Desde que la maestra Alemán me propuso que se hiciera esta edición, yo le decía que por supuesto que sí, porque había muchas cosas a favor. La primera de ellas era que se trataba de un manuscrito inédito. La segunda, que se encontraba en México, porque el que publicó Chavero está perdido. Después de esto sería el más antiguo que conocemos de la región tlaxcalteca y por consiguiente es un códice fundamental para entender ese proceso de transición que se da de la época prehispánica a la época virreinal. Segundo,
era necesario entonces hacer un análisis iconográfico sobre el estilo de las imágenes plasmadas en él, y además de todo eso, complementarlo con estudios interdisciplinarios que nos permitieran tener en un solo documento una serie de trabajos desde diversas áreas que nos dieran como que un panorama general, un contexto en el cual fue realizado este manuscrito. Y aunque siempre que uno tiene un hijo dice que es muy bonito, quién sabe los demás cómo lo ven, decía la mamá Cuervo, ¿verdad? Pero el mío es bonito, por supuesto. Yo creo que sí se cumple en mucho, por lo menos el hecho de poder presentar ante ustedes un documento inédito, con excelentes imágenes, rodeado de una serie de estudios interdisciplinarios. Creo que eso se cumple perfectamente en una muy bella edición. Efectivamente invitamos, junto con la maestra que estuvimos llevando el proceso, fue un proceso largo, invitamos a don Ángel García Cook, que desafortunadamente falleció hace un tiempo, al doctor Contreras, y comenzamos a ver la parte arqueológica de Tlaxcala. Después invitamos, en virtud de que el códice fue pintado por un gran artista del siglo XVIII, pues a un especialista en arte que nos pudiera dar un panorama del trabajo de este gran pintor. Después nos dieron un contexto del siglo XVI por la doctora Martínez Barax, que había trabajado ya muchos libros sobre Tlaxcala, y posteriormente invitamos a otras personas especialistas, por ejemplo en el área de la Huasteca, para analizar la parte de las láminas que están ahí. Invitamos también, o intentamos poner, complementando, que esa fue una excelente idea me parece de la maestra Alemán, poniendo todas las imágenes del códice de Chavero, que ahora es casi imposible de encontrar, porque como ustedes saben, la edición de ese libro de las antigüedades mexicanas, que se hace en 1892 para conmemorar el cuarto centenario del descubrimiento de América por Colón, pues la mayoría de documentos o de libros ahora son imposibles o son muy caros. Entonces lo que nosotros hicimos fue trabajar con ellos durante mucho tiempo. Desde luego, después de que nos llegan las aportaciones que cada quien hace, pues habría que revisarlas y ver cómo íbamos a acomodarlas dentro del libro. Ese fue un trabajo que la maestra hizo muy bien, y creo que el resultado, ustedes lo pueden ver, es un resultado muy digno, muy bien presentado, y en ese sentido me parece fundamental que el día de hoy se presente ante ustedes. Y si bien es cierto que lo hemos presentado en algún otro lugar brevemente, también con alumnos de la Universidad de Veracruz, yo creo que este es uno de los mejores para presentarlo, porque este códice es el códice de la historia de ustedes. Yo no soy de Tlaxcala, y curiosamente he trabajado mucho en Tlaxcala, Huejotzingo y Guerrero, que es de donde yo soy, aunque vivo desde hace muchos años en México. Y a mí me interesa la historia. La de Tlaxcala, que es tan interesante, me interesa, pero les debe de interesar más a ustedes, porque ustedes son de aquí. Y yo me gustaría, después de que termine esta presentación, que ustedes se lleven la idea de que este libro es para ustedes, y que nos gustaría, a mí en lo personal, que un día me inviten para ver los otros 59 o 60 que faltan por publicar, y más los que aparezcan esta semana, porque les digo esto en broma, pero acabo de adquirir para la biblioteca un pequeño códice de un testamento, que es curiosamente de Maguey, no de Amate, de Maguey, y es un testamento. Son unas cuantas hojitas, por ahí salió en el periódico del Excelsior hace algún tiempo, y es precisamente de Tlaxcala. Porque deben ustedes de saber que se dice que el lienzo estaba hecho en Amate. Quién sabe si de verdad fuera Amate, a lo mejor era Maguey.
Y esto lo digo porque de los códices el soporte en el que están hechos, de los 9 códices que se conocen hechos en maguey, nada más y nada menos 5 o 6 son de la región tlaxcalteca y por lo menos 3 de Huejotzingo. Y esto lo supongo porque me parece que el papel tlaxcalteca, como buenos chichimecas, que el papel huejotzinca, como buenos chichimecas, era el maguey. Y que el amate era de los toltecas. Esa es una de las cosas que yo me he percatado. He tenido la oportunidad de ver, no es presunción, pero la verdad es que muchísimos códices. Y yo podría decirles que el papel chichimeca es el maguey. Y que en ese sentido nos hace falta estudiar mucho los documentos, que también manejaban amate, bueno, tal vez ya más recientemente sí. Pero creo sin lugar a dudas que este libro viene a sumarse precisamente al interés de otros investigadores, ya Carmen Aguilera, que trabajó en la biblioteca, desafortunadamente ahora muy enferma y ya grande, se retiró, pero junto con la maestra Mercedes Angulo de MIT o de MEADE, hija de un gran historiador de la Huasteca, y que además murió trágicamente en el trayecto de Tlaxcala a México en un accidente, y que publicó varios códices en una colección interesante, y que esa es la otra parte que me gustaría comentar con ustedes. Por supuesto que en Tlaxcala siempre ha habido un gran interés por los códices, por todo lo que significan desde el punto de vista de la identidad de los pueblos. Pero si eso es así, se hace más necesario que haya ediciones de muy buena calidad, con estudios amplios, que permitan a todos los habitantes y a todos los gustosos de la historia de otros pueblos y de otros estados, pues conocer de manera más amplia su propia historia. Y me parece que ese es el caso de ustedes, o debería de serlo, a quienes estén interesados. Cuando yo tomaba clases en la licenciatura, nunca me dio clases directamente, pero me asesoraba, y fuimos buenos amigos con Luis Reyes, y yo le decía que qué tendría que tener un estudiante para trabajar códices. Y él me decía que era muy simple: primero ganas y después hablar náhuatl. Y a mí me llamaba mucho la atención en ese sentido. Curiosamente, cuando llego a tomar clases con León Portilla, me dice algo muy parecido, que además su maestro, don Ángel María Garibay, le dijo a él también: si no sabe usted náhuatl, no venga aquí, ¿no? Y si sabe, bueno, quédese. Era muy estricto, muy estricto. Entonces, yo creo que en ese sentido deberíamos desde la Universidad de Tlaxcala generar cuadros de alumnos que busquen dar a conocer este tipo de documentos. La Biblioteca de Antropología, si alguien fue a ver la exposición hace 3 años, fue una exposición magna, que me decía la maestra hace rato que cuando íbamos a volver a hacer otra. Le digo, bueno, creo que los próximos 50 años no. Y ustedes van a decir, ¿por qué? Si son tan importantes. Bueno, la biblioteca resguarda 101 originales más 60 y tantas copias divididas. Esas copias son históricas. Este mismo es una copia histórica, pero curiosamente ahora es la más antigua porque las otras ya no existen. Y entonces ahora se convierte en un documento fundamental. Y además un documento de fundación o de refundación, como lo marcamos en el estudio. Entonces, cuando yo analizo códices, afortunadamente he tenido la oportunidad de revisar en muchos lugares. Siempre tengo el interés de que si mis alumnos quieren estudiar códices, pongo a su disposición mi biblioteca, que tiene uno que otro facsimilar, uno que otro. La verdad es que siempre los he tratado, y ahora me mandan el códice van y me mandan a mí porque saben que soy un gustoso de esto. Y creo que eso es lo que se debe promover. Lo que ustedes tienen aquí ahora es un estudio actualizado del lienzo de Tlaxcala, con la opinión de muchos especialistas. El doctor León Portilla estaba feliz de hacer
el prólogo, la presentación, porque comienza diciendo así, Tlaxcala es un pueblo con una cultura milenaria, decía él, antiquísima. Bueno, yo creo que eso es cierto. Nos hace falta explicar más cosas, claro, siempre hace falta, y seguramente este es un punto de vista. Podrá venir alguien después y dar otro punto de vista, si no lo publica en partes o sobre ciertos días. Podrá dar también un punto de vista y será respetable, por supuesto. Pero de pronto lo que ustedes van a ver aquí es esta edición excelente con una gran presentación de muchas personas. Otro aspecto que me gustaría recalcar, ya lo mencionaron, lo esbozaron hace un momento, es el hecho de que tras la revisión, desde hace ya mucho tiempo lo habíamos pensado, pero tras la revisión existe un documento en Francia que es, me parece, hermano de este lienzo. Porque en el documento aquel dice, en el número 1 es esta la escena, en el número 2 el personaje, en el número 3 o luego es el A, el B, donde él va marcando. Y en aquel documento es una explicación en realidad que da don Faustino Magiscatzin por petición de un gran capitán de dragones, que era arquitecto, ingeniero, andaba por ahí en la guerra, Diego García Panes, pero entre sus tiempos libres le gustaba contar cosas y escribir. Hizo 12 libros. Se platica, es una historia muy interesante que nunca se ha publicado y que muchos de esos libros están en la Biblioteca Nacional de México, en la UNAM. Entonces me parece que este es un códice que tiene su hermano, vamos, son un manuscrito que explica a este lienzo. Y es por ello que lo ponemos al final como un apéndice. Finalmente, me gustaría despedirme haciéndoles la invitación, por ejemplo, los códices, todos los códices que resguarda la biblioteca están ahí desde hace 130 años, va a cumplir la biblioteca el 22 de diciembre del año que viene. Por supuesto, vamos a tratar de conmemorar esa circunstancia, pero la fundación real de esta biblioteca de antropología se remonta a 1825, cuando empieza como un pequeño lugar en donde se juntan ciertos libros y anticuarias, decían en ese entonces. Muchos de esas anticuarias son precisamente códices como el Boturini y algo que me llama mucho la atención y que me gusta mucho y que he encontrado, por ejemplo, en Alemania, una gran cantidad de códices genealógicos. La genealogía de Solin, ¿no? De personajes así, de Tepeticpac, y que nunca han tenido un análisis como tal. Y yo creo que esto se debería de buscar, y sería además enriquecedor para todos nosotros, y para ustedes pues puede servirles igual que me sirvió a mí. No es una copia, el original se dice está extraviado, pero si nosotros queremos mirar esa imagen, esa representación, ¿qué habría? O sea, ¿en qué pudiera ser útil para la historia? Bueno, en términos generales pienso que el lienzo en su totalidad podríamos inscribirlo dentro de una probanza de méritos, pero no de una persona. Ustedes saben que cuando una persona en lo personal hace un servicio a la corona, busca después por medio de una petición a la corona que se le reconozcan sus servicios en pro de ella. Y la corona, graciosamente, por la gracia del rey, le otorga, dependiendo si fue un hombre de guerra y fue de caballo, le da una determinada cantidad de caballerías de tierra, si fue peón, unas peonías, si es una ciudad, les da un escudo de armas, les da ciertas excepciones de pago de ciertos tributos o de ciertos impuestos. Pero me parece aquí que este documento es un documento que pretende demostrarle al rey los servicios que todo un pueblo llevó a cabo en ciertas conquistas, no nada más de México, Tenochtitlan, que por supuesto es
es un lugar importante, una de las mayores escenas representadas en ese evento, pero también hacia Nueva Galicia, hacia inclusive Centroamérica, ¿no? Me parece que es una de las formas que acompañan a una petición originalmente, pero como los tlaxcaltecas desde el inicio negocian con Cortés y después no quieren negociar tanto con el virrey, lo que ellos quieren es tratar directamente con el rey, precisamente en su calidad de conquistadores. Lo que hacen es ir continuamente durante el siglo XVI para hablar personalmente con el rey. Y en ese sentido, en alguna de las ocasiones que van, llevan un documento que prueba a la usanza de ellos lo dicho en la petición, ¿no? O sea, que refuerza. Entonces, el documento, los tres originales, si les podemos llamar tres originales, para mí serían una probanza de méritos del pueblo. Y esto lo refuerza el hecho de que este documento es el único que en cada una de las casas tiene el nombre del señor o del capitán, probanza de méritos. Sí, yo quisiera preguntar en primera instancia, ¿qué opinión tiene usted, doctor Baltasar, sobre la existencia de un cabezal con menores imágenes que existe del lienzo de Tlaxcala? ¿Y qué opinión tiene con la famosa tira del lienzo de Tlaxcala ubicada en Austin, Texas, que se dice es un fragmento del original que no tendría nada que ver con el trabajo que hizo Juan Manuel Illanes? Bueno, el documento fue un documento muy copiado. Hubo mucho interés y por supuesto que si la gran mayoría era como yo, pues yo también quiero tener mi ejemplar, ¿verdad? Entonces, lo que hicieron fue que en muchos de los casos, sobre todo la nobleza tlaxcalteca, para ellos era algo muy importante. Entonces buscaron tener copias durante mucho tiempo. Desafortunadamente también sabemos de documentos falsificados o por lo menos de reciente manufactura, para no que se oiga tan feo, de reciente manufactura como los que hace don Genaro López, que era un gran copista del siglo XIX-XX, y que además era medio calavera. Les voy a decir rápido. Resulta que se va a España con Del Paso y Troncoso, y en la biblioteca el otro día encontramos, buscando documentos, una carta de su esposa diciéndole a don Francisco, quisiera decirle que se anda con usted mi marido porque tiene un año que no me manda ninguna carta, ¿no? Entonces dices, bueno, este hombre era un gran copista, y era tan bueno, dicen los historiadores que hemos consultado, que se hizo falsificador. Y uno de los códices que falsifica, según esto, es en fibra de coco, además, una técnica completamente diferente, es el lienzo de Tlaxcala. En el siglo XVI y en el siglo XVII, pues eran documentos muy valiosos para ciertas personas que por alguna circunstancia los tomaban, y bueno, cuando se iban de México se los llevaban, y no nada más hay en Austin, hay en Glasgow, y hay en otras bibliotecas. Hace poco un librero de México me llamó, es que tengo un códice, venga a verlo, ¿no? Y bueno, sí, voy a verlo, ¿no? Entonces cuando llegué a verlo, pues ¿qué creen? Que era un fragmento del lienzo de Tlaxcala. Y yo le decía, pero es que este documento debe de ser de los documentos de Genaro López, pero entonces es original. Pues hecho antiguo, no, por lo menos. Claro que es alguien que lo pintó, y lo pintó muy bien, porque era de verdad excelente dibujante, de los mejores que ha habido en México. Yo creo que inclusive para códices me atrevería a decir que superó a su maestro, nada más y nada más que a José María Velasco. Entonces,
por supuesto que el tlacuilo o la persona que hace la copia, pues se va, de acuerdo a la idea que tienen, a la formación que tienen, pues van haciendo versiones distintas. Esta misma no es una versión tan indígena, sino más bien ya tiene atisbos, o más bien toda una escuela ya más europea, porque este señor era una persona que estudió pintura. ¿Y esto cómo lo sabemos? Bueno, para empezar, en los códices antiguos nunca se representaba a una persona de frente, siempre de lado. Esa es una característica, como los egipcios. Entonces, me parece que sí que hay copias, claro que las hay. Habría que hacerles estudios, análisis, para saber estudiar los colores con los que se pintaron. Estamos haciendo ahorita un códice muy importante y en enero, febrero vamos a dar una noticia muy importante, porque de ser así, como todo parece, sería el códice más antiguo de Mesoamérica, de acuerdo a los datos que toda la tecnología de ahora nos permite obtener. No les digo más para que no dejen de vernos en el próximo programa a la misma hora. Pero lo que sí les puedo decir es que esto será una noticia interesante. Ese documento, que por cierto está aquí en una imagen pequeña, el de Austin. Sí, están las dos láminas. Las dos láminas de Austin están aquí también. Sí, están las dos. Sí, entonces, porque por supuesto que para investigar todo esto... Se supone que es lo más antiguo, ¿no? Sí. Sí, el de Austin se supondría es el más Se antiguo. supondría que es lo más antiguo, que existen esas dos láminas, pero sí corresponden al lienzo de Tlaxcala. Sí, también lo que está en Glasgow y lo que se hace en las relaciones geográficas, que es también muy amplio y muy interesante, pero ojo, que también por eso puede haber variantes. Para mí esta es una relación de méritos, pero lo que se presenta en la relación geográfica responde primero a un cuestionario y luego tiene una intencionalidad distinta. Entonces, en ese sentido puede variar. Sí, y es totalmente distinta a la relación geográfica del lienzo de Tlaxcala, aunque algunos autores tratan de vincularlas, pero son totalmente distintas. Claro, tal vez porque se sabe que hay, en el ayuntamiento se tiene, en el cabildo indígena se tiene códices, vamos, por supuesto que lo sabía. Dicen de que en el 16 se hacen 3 copias, o 3, le vamos a llamar originales, uno para aquí, que es el que se queda hasta el siglo XVIII, uno para el virrey en México, que se pierde, y uno que se manda a España y que también se pierde. Pero si me permiten decirles, está perdido ahora. Pero yo tengo una suerte. He encontrado varios códices que estaban perdidos. Apenas compramos uno de Oaxaca, un lienzo. Todavía antes de morir, Rafael Tobar me llamó para decirme, es que venden un códice, pues cómpralo. ¿Y cuánto quiere? Nomás que me dice, pero entonces dile, como yo siempre digo, ¿cuánto cuesta? ¿Por qué tan caro? ¿Y cuánto es lo menos? Pero hay que comprarlo, porque eso es un patrimonio muy importante para nosotros, en virtud de que hay muy pocos documentos de este tipo, ¿no? Hay muy pocos documentos. Para nosotros el valor histórico y patrimonial es muchísimo más importante que lo que pueda costar. Y se pagó una cantidad razonable, correcta, muy adecuada para el precio de un documento de esa importancia. Y lo tenemos ahora en la biblioteca también. Entonces creo que las variantes de los documentos puede estar en la intencionalidad con la cual se hace. Y por supuesto que si yo tengo un original y tengo que hacer ahora para demostrar en la cabecera donde yo vivo ciertas cosas, pues a lo mejor copio lo que yo me interesa. El mismo Chavero, en su libro Pinturas Jeroglíficas, publica por lo menos una rueda de Tlaxcala y por lo menos un mapa, si no mal recuerdo. Y eso lo publica en ese libro que desafortunadamente don Alfredo era muy especial, nada más hizo 200 ejemplares, pero en la biblioteca tenemos 2, no se preocupen, lo pueden ver. Y se arma ahí un relajo porque don Francisco del Paso y Troncoso le dice, oiga, ya no publique el segundo tomo y recoja los que ya dio, los documentos son falsos. Y don Alfredo dice, no, ¿qué pasa? Si yo se lo compré a fulano y a sutano y por supuesto entonces publica lo demás. Hace falta hacer estudios de esos. O sea, ¿de verdad eran falsos? Bueno, eso dijo del Paso, que era un avesado investigador.
pero pues, podemos nosotros poner un granito de arena y dar nuestro punto de vista al respecto. Pero sí creo que esas variantes pueden estar más bien relacionadas con la intención por la que se hace el documento, porque no nos pasamos haciendo, vamos a hacer cosas, no tenemos nada que hacer. No, la verdad es que se hace porque hay una necesidad, y esa necesidad obedece pues, al asunto que se esté tratando.